El Sharingan de Madara giró, cuando el suelo tembló y una capa de hielo se extendió, abarcando decenas de metros en solo un instante. Akame, que estaba al lado de Madara, se convirtió en un borrón, y se dirigió hacia Sdeat. La peli negra cerró la distancia que la separaba en solo una fracción de segundo, su katana se balanceó con un destello mortal, Sdeat con un movimiento preciso usó su estoque para bloquear el ataque. Cuando el metal de ambas armas chocó, chispas surgieron. Akame sintió su mano entumecerse ligeramente, en cuestión de poder Sdeat era superior a ella. Aún así, Akame no retrocedió. Una sonrisa se formó en la cara de Sdeat. Con movimientos feroces, pero precisos atacó. Dio múltiples estocadas a una velocidad aterradora. El metal chocaba y chirriaba. El metal de las espadas apenas se rozaba, en una danza de destellos. Las chispas blancas volaron en todas direcciones, pintando el aire a su alrededor. Madara a lo lejos, siguió los movimientos de ambas mujeres, sus ojos se movían sin parpadear, captando toda la información, cada pequeño detalle en el movimiento y patrones de ataques de ambas. Cada balanceo y estocada de las espadas. Los movimientos de la chica Akame eran precisos y cada uno apuntaba a una muerte rápida y limpia, mientras que Sdeat repelería y contraatacaba con su poder superior, aplastando cada ataque de la peli negra con poder y ferocidad. Su Sharingan giró, al ver cómo Akame era obligada a retroceder con cada nuevo intercambio. Akame gruñó con cada choque, sintiendo sus brazos entumecerse. Cuando las espadas de ambas guerreras chocaron, Sdeat movió su pie, y dio una poderosa patada en el abdomen de la peli negra. Akame gruñó de dolor, y sintió sus entrañas retorcerse. Un instante después su mundo fue sacudido violentamente, desorientada fue manda a volar unos metros hacia atrás. Sin perder el tiempo, Sdeat pisó el suelo, y un enorme pincho de hielo se materializó, y se dirigió hacia el abdomen expuesto de Akame. Si este conectaba con facilidad partiría a la mitad del torso de la peli negra. Antes de que el pincho llegara a su objetivo, un extraño abanico apareció delante de Akame, cubriéndola como un escudo. El hielo chocó sin piedad, e inesperadamente el hielo se rompió y agrietó, dividiéndose en muchos fragmentos irregulares, como si hubiera chocado contra un muro de hierro. Akame dio un salto y retrocedió. El abanico fue jalado por la cadena conectada a su empuñadura, dando vueltas en el aire, fue recibido por el brazo extendido de Madara. Akame le dio una ligera mirada al hombre, pero no le dio las gracias por la ayuda de antes. Sin embargo, el hombre dijo con un tono indiferente: sería una lástima que quedaras incapacitada apenas comenzar la pelea. Akame frunció el ceño. Tatsumi dejó escapar un suspiro, al ver cómo Akame había sido salvada por el enmascarado. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero probablemente eso es lo de menos en estos momentos. Tatsumi pisó el suelo con fuerza, y se movió con todo su poder, destruyendo varios soldados de hielo. En este momento Sdeat estaba ocupada, por lo que su control sobre su armada helada estaba debilitado. Se había creado una oportunidad con la cual ellos podían tomar ventaja. A su alrededor los soldados corrieron al frente del campo de batalla haciendo retroceder al imperio lentamente. Cada soldado estaba completamente centrado en ganar, en luchar, en matar a su enemigo. Tatsumi no era una excepción, rápidamente se convirtió en un borrón, y a una velocidad explosiva siguió atacando a las fuerzas del imperio. La carnicería apenas estaba comenzando. Sdeat no perdió un solo segundo y se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva. Madara colocó el abanico en su espalda con un movimiento fluido, y siguiendo el ejemplo de la mujer de pelo celeste, también corrió a su encuentro. Akame se quedó atrás recuperando un poco el aliento. Algo quedó claro para ella: no lograría ganar contra Sdeat sin usar eso. Metió su mano en sus ropas y sacó un par de pastillas. Las mismas que había usado su hermana, sin embargo estas habían sido mejoradas por la gente del ejército revolucionario, al igual que los efectos secundarios. Miró las pastillas blancas. Por la victoria, no importaba si ella moría, si al menos podía hacer un corte en el cuerpo de Sdeat, pero las guardó una vez más, aún era demasiado pronto para usarlas. En cambio levantó la mirada, y decidida, observó el choque de Madara y Sdeat. Incluso si este hombre estaba de su lado ahora, no garantizaba que siguiera estándolo cuando esta guerra terminara, por lo que conseguir información acerca de sus habilidades y debilidades, era una medida necesaria. No permitiría que todo lo que se consiguió con el sacrificio de sus compañeros desapareciera solo porque un hombre apareció de la nada, diciendo que nada tenía sentido.
Madara usó su abanico de guerra y sin piedad, lo balanceó hacia adelante, como si fuera un enorme martillo. Esdeath hizo lo mismo con su estoque. Las dos armas se convirtieron en figuras borrosas, y colisionaron, causando un estruendo ensordecedor. El viento rugió y tembló. Un poco de sorpresa apareció en la cara de Esdeath, cuando en realidad sintió la monstruosa fuerza detrás del ataque del hombre equiparable a la suya. Sin embargo, su sorpresa fue reemplazada por emoción en un instante. Ambos retrocedieron al mismo tiempo. Sin perder el tiempo, movió su mano creando fragmentos de hielo afilados, que flotaron en el aire, y a una velocidad increíble se dispararon hacia adelante rasgando el viento. El Sharingan de Madara giró, al ver los proyectiles acercarse viciosamente. Moviendo su Gunbai, lo interpuso como una barrera, entre él y una muerte segura. Los pedazos de hielo, golpearon su escudo y se rompieron, esparciendo fragmentos de hielo por el aire. Esdeath sonrió ampliamente, y aprovechando que actualmente no estaba dentro del campo de visión del enmascarado gracias al arma de este último, pisó el suelo. Una enorme barrera de hielo se extendió por decenas de metros, envolviendo la figura del enmascarado en solo unos cuantos segundos. Akame se alejó al ver que la barrera de hielo la envolvería a ella también. Sin embargo, muchos otros soldados que estaban cerca fueron atrapados, y murieron en un instante. Esdeath miró hacia el hielo esperando con expectación. Ella sabía del truco que tenía ese hombre de poder pasar a través de las cosas, y no esperaba que ese ataque en realidad lo hubiera acabado. El frío se extendía, y solo el sonido del viento, y la batalla ocurriendo en otras áreas, llegaba a sus oídos. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer, y miró hacia el suelo, justo a tiempo para ver cómo una mano enguantada emergía de este. Esdeath dio un pequeño salto esquivando la mano, y al mismo tiempo creando un enorme pincho de hielo, que impactó en el lugar donde estaba emergiendo la figura del hombre. Una cortina de polvo se extendió, cuando el hielo golpeó el suelo sin piedad. El hombre salió caminando sin ningún rasguño. ¿Realmente pensaste que un ataque sorpresa podría funcionar conmigo? La mujer diría, con una sonrisa. Si es así, me sentiría ofendida. Madara la miró. Lo mismo digo, ese último ataque tuyo, fue muy lento. Se burló el enmascarado. Esdeath gruñó un poco molesta. Entonces, moviendo su mano que no estaba sosteniendo el Gunbai, aparecieron 3 kunais. El hombre con un movimiento fluido y entrenado, los lanzó a una velocidad considerable, convirtiendo las cuchillas en destellos. Esdeath frunció el ceño. Con un movimiento despreocupado, balanceó su estoque y desvió los 3 proyectiles, haciendo que estos se enterraran en el suelo. ¿Qué clase de patético ataque fue ese? Ella se quejó decepcionada. Entonces un chillido llegó a sus oídos, parecido al de una mecha de un camión quemándose. Movió sus ojos, y logró ver cómo en la empuñadura de los 3 extraños kunais que el hombre había lanzado, un papel estaba ardiendo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ese hecho, el papel terminó de consumirse, y 3 explosiones relativamente potentes estallaron a su alrededor. Una nube negruzca rodeó el área de la explosión, solo para que un segundo después la mujer saliera de ella, sin ningún daño aparente. Sin darle un segundo de respiro, el enmascarado apareció delante de ella extendiendo su mano. Esdeath movió su estoque, y apuñaló directamente el pecho de su atacante. No se sorprendió cuando no hubo sangre, o carne siendo desmenuzada, solamente la punta de su estoque pasando a través de la figura del enmascarado. El hombre, producto de la inercia, la traspasó. Esdeath de inmediato giró su cabeza, para no perderlo de vista. Y entonces notó que el hombre no tenía su arma. Logró ver la cadena negra sostenida por el enmascarado tensarse. Justo a su lado, tomando una decisión rápida, usó su estoque como un escudo, para bloquear el Gunbai que estaba a punto de golpearla en la cabeza desde atrás. Apenas pudo detener el ataque del hombre, por la incómoda posición en la que se vio obligada a defenderse. Pero ella, que había participado en miles de batallas, no perdió el tiempo. Entonces una estaca de hielo se materializó, y se disparó hacia la espalda del hombre. Una vez más, el ataque lo atravesó como si él fuera un fantasma. Sin embargo, la mujer sonrió, cuando notó que el abanico de guerra también se había hecho intangible en el momento en que la estaca estuvo en contacto con la espalda del enmascarado. Ambos tomaron distancia. Al parecer tienes una habilidad muy interesante y molesta. Esdeath dijo con una sonrisa. Puedes hacerte intangible, pero para atacar tienes que volver a ser tangible. El hombre se mantuvo en silencio. Eso significa que hay un margen en el cual puede ser dañado. Ella dijo con una sonrisa sádica. El hombre la miró y dijo. Eres muy astuta, pero solo son palabras. Madara levantó su mano y apuntó a su máscara.
Cuando esta guerra termine, ni siquiera habrá un rasguño en mi máscara. En el tono del hombre no había arrogancia, solo estaba diciendo la verdad. Daba la impresión de ser alguien que nunca perdería. Algo en su forma de actuar, de pelear, y de hablar, daba esa sensación. La conclusión de Sdeath era correcta, al menos en una parte. Sin embargo, ese margen del cual ella hablaba, era casi inexistente, una mera ilusión, con sus ojos ella nunca podría tocarlo. Aún así era sorprendente, tomando en cuenta el pequeño encuentro que habían tenido, y que ella hubiera logrado deducir todo eso. Ella realmente había nacido para la batalla. Pero aún estaba muy lejos de ser suficiente para poder vencerlo. Eres fuerte, eso tengo que reconocerlo. Sdeath lo elogio. Y por lo visto tienes muchos trucos bajo la manga, aún así me pregunto, ¿por qué estás participando en esta guerra? Sabía que aparecerías, puedes llamarlo intuición, por todo lo que dijiste en ese momento, pero nunca pensé que estarías del lado del ejército rebelde. ¿Acaso piensa que si te unes a ellos lograrás acercarte a tu sueño infantil de un mundo de paz? Madara extendió su mano. ¿Por qué debería de tener un motivo para hacer lo que hago? Simplemente estoy de este lado, porque de esa manera podría pelear un poco contra ti. Podrías haberlo hecho, sin tener que unirte a ese lado. Sdeath dijo con un tono inquisitivo. Y luego con una sonrisa dijo, ¿acaso pretendes ser un héroe de la justicia? Eso sería muy divertido. Madara se encogió de hombros despreocupadamente. El mundo no necesita héroes, y la justicia no existe. Una vez más, Madara no dejaba que sus verdaderas intenciones se revelaran. Dos figuras aterrizaron al lado del enmascarado. Akame y un chico con una armadura de aspecto peculiar. El hombre los miró con desinterés, y luego giró sus ojos hacia Sdeath. Bien, déjame mostrarte el verdadero poder de mis ojos. El hombre levantó su mano lentamente. Sdeath sonrió, sabiendo lo que vendría, aunque estaba curiosa por las palabras del hombre. ¿Acaso su Teigu está relacionada con sus ojos? Fue lo que ella pensó. Había muchas Teigus que se perdieron hace mucho tiempo, y no había registros de ellas, por lo que no era imposible la existencia de una que le diera las habilidades que el hombre estaba demostrando. Sin embargo, no era normal que una Teigu brindara tantas habilidades. ¿Será posible que él? Sdeath miró al hombre entrecerrando los ojos, y pensó. Usando más de una Teigu. Era una idea estúpida, pero no imposible. Estaba a punto de prepararse para el ataque que vendría. Sin embargo, el sonido de una trompeta interrumpió la pelea. Una expresión de sorpresa apareció en la cara de Sdeath. La señal de retirada. Ella exclamó confundida, y entonces lo notó. Había estado muy ocupada en la pelea contra esos dos, y en ese lapso de tiempo la balanza se había inclinado hacia el ejército revolucionario. Cuando giró su cabeza, logró ver cómo en la capital se alzaban múltiples columnas de humo negruzco. La capital es un desastre. Ella murmuró con rabia. Al parecer el ejército revolucionario había tomado ventaja de que estaba distraída, y habían logrado penetrar los muros, y llevar la batalla al interior de la ciudad. Ella frunció el ceño, se estaba divirtiendo, pero aún tenía que luchar esta guerra. Creó un caballo de hielo y se montó en él. Nos veremos luego, Madara, y espero que me muestres ese poder del que tanto hablas. Sin decir otra palabra, ella se alejó. Madara mantuvo su mano en el aire, apuntando a la figura de la mujer que se alejaba. Estaba a punto de usar el Bansou Tenin, y traerla de regreso. Pero algo lo detuvo. Gritos atronadores inundaron el campo de batalla. Madara detuvo su mano, y en cambio miró a su alrededor, bajando lentamente su mano. Los soldados que lo rodeaban gritaban de alegría y dejaban salir exclamaciones al ver cómo Sdeath se había retirado. Soltando exclamaciones, como, esta guerra está ganada, si logramos que Sdeath se retirara. Madara hizo oídos sordos a esos gritos, y en cambio miró el campo de batalla inundado de cadáveres de ambos bandos. Y no pudo evitar pensar, ¿por qué celebran? ¿Por qué sonríen? No están peleando contra monstruos, están peleando contra otros humanos. Que también tienen una familia, y sus propios motivos para pelear. Para el enmascarado nada de esto tenía sentido. Entonces notó algo extraño. Los gritos y vítores se habían detenido. Alzando la vista, notó que todos estaban mirando en una dirección en particular. Cuando miró en esa dirección, lo que vio, hizo que sus ojos se entrecierren. Una enorme figura se alzaba imponente en medio del centro de la capital. Su tamaño era tal que sin problemas era incluso más grande que el Gedo Mazou. Madara inclinó la cabeza.
Podía ver el miedo en los rostros de todos los soldados, entonces supuso que esta era un arma muy poderosa. Cuando un destello apareció sin previo aviso, las pupilas de Madara se contrajeron. Cuando un estruendo ensordecedor surgió, una onda de choque se extendió desde el pecho de la enorme figura, cuando un rayo de luz salió disparado en la dirección general donde estaba Madara. El cielo fue oscurecido, y la luz natural del sol se desvaneció ante lo cegador del rayo disparado. A una vertiginosa velocidad el rayo alcanzó su destino. Como un mensajero de la muerte, hubo un instante de silencio, y luego todo fue envuelto por la luz, cegando a todos. Los que estaban cerca del punto donde golpeó el rayo, taparon sus oídos, tratando en vano de no quedar sordos por el estruendo. Incluso cerrando con fuerza sus ojos, aún eran afectados por el destello cegador. La conmoción solo duró un segundo, y luego hubo relativa calma. Como si nada hubiera pasado. Solo el eco del estruendo escurriéndose por todos lados. El viento siguió rugiendo durante algunos segundos, despejando rápidamente la nube de polvo que se había formado por el vicioso ataque. Nagenda tosió un poco, mientras se frotaba sus ojos ligeramente irritados. Ella estaba alejada del lugar del impacto, y aún así se vio afectada. Cuando por fin su campo de visión quedó libre de obstáculos, sintió como si su respiración se detuviera. Su sangre se congeló. Y lo vio. Solo un enorme cráter, donde hasta hace unos momentos estaban miles de soldados. En solo un instante miles de sus hombres habían perdido la vida, no quedando ni siquiera las cenizas de estos. La tierra había sido destruida, arrasada y ennegrecida en algunas partes. Nagenda apretó sus dientes, y sus puños con impotencia. Entonces sus ojos se abrieron con horror. Tatsumi y Akame estaban justo en el lugar donde cayó el ataque. Levantó la vista y buscó en vano a sus camaradas. La esperanza casi la abandonó, dándose cuenta que había perdido a dos de sus hombres más fuertes, y también a compañeros con los cuales había luchado por mucho tiempo. No tiene ningún sentido luchar por nada en este mundo podrido, porque sin importar que tan duro lo intentes, al final nada cambiará. Las palabras que él había dicho, cuando la secuestro volvieron a su cabeza. Por un momento, ella pensó que en realidad esta lucha era inútil. Sus hombros cayeron a sus costados. Pero entonces, lo vio. La figura del enmascarado emergió del suelo, sin un solo rasguño en su cuerpo o ropas. Nagenda lo miró con ojos llenos de incredulidad. El hombre pareció dar una buena mirada del campo de batalla, admirando el rango de destrucción que tuvo ese ataque. Entonces, este es el poder del imperio, qué ridículo. El enmascarado murmuró. Luego dos vórtices se formaron a su alrededor, materializando a Tatsumi y Akame. Ambos chicos cayeron de rodillas jadeando. Pues habían visto a la muerte de frente, y solo habían logrado sobrevivir porque el enmascarado se tomó la molestia de salvarlos. Tatsumi lo miró, y dijo, luego de unos segundos de duda, gracias. Los labios de Akame se apretaron, renuente a agradecerle al mismo tipo que había llamado inútil al sacrificio de sus compañeros. El hombre los ignoró, y en cambio, miró a la enorme figura alzándose entre nubes de polvo. Su Sharingan se entrecerró. Podía ver como una energía extraña fluía por toda la estructura, y se concentraba en medio del pecho de esta. Analizando rápidamente eso determinó que si destruía ese punto en específico, la estructura completa dejaría de funcionar. Entonces Madara miró a los soldados que no habían muerto por el ataque, todos apretando sus dientes, y puños bajando la cabeza, casi pareciendo derrotados. ¡Qué patético! Él murmuró. Esto es lo que obtienes cuando peleas por una causa perdida. Estruendos resonaron a lo lejos. Madara no se volvió para mirar en esa dirección, pero supo de inmediato lo que vendría. De la enorme figura, salieron disparados cientos de proyectiles. Si estos se parecían a los que podía crear con los poderes del Rinnegan, entonces la cantidad de daño que causarían a las filas del ejército revolucionario, serían fatales. Él pudo ver todo el dolor, podía ver a los heridos, podía ver incluso a algunos derramando lágrimas por las muertes de sus camaradas. Un soldado experimentado nunca lloraría en un campo de batalla, lo cual solo dejaba una cosa en clara, muchos de los soldados que estaban peleando esta guerra apenas si eran niños, probablemente de 15 años en adelante. Habían sido engañados con la promesa de paz y justicia, y vinieron a esta batalla esperando encontrar eso, pero lo único que encontraron fueron sus tumbas. Lo mismo que habían hecho con él, cuando era más joven e ingenuo. Madara levantó su mano, y apuntó a la dirección en general de donde venían los proyectiles. Probablemente no debería de gastar chakra de manera tan descuidada. Él murmuró, y luego dijo, Shinra Tensei. El suelo se agrietó debajo de él. Akame y Tatsumi, que estaban a unos pocos metros de él, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas.
cuando múltiples explosiones resonaron en el aire haciendo temblar todo. Los proyectiles habían sido impactados por una fuerza desconocida en el aire, y habían estallado sin dañar a nadie. La mayoría de los soldados, que habían visto la anterior demostración del enmascarado cuando llegó al campo de batalla, de inmediato supieron que él fue el responsable de esto. La esperanza, al menos para ellos, aún no estaba perdida. Madara caminó lentamente hacia adelante. Y dijo en un tono plano, me encargaré de eso. Está claro que mientras esa cosa siga en pie, no podré seguir peleando contra esa mujer. Akame miró al hombre, no entendiendo por qué estaba haciendo tanto por ellos. Si realmente quería pelear contra Stead, fácilmente podría ir a buscarla. Vencer a esa cosa no era necesario para eso. Tatsumi alzó la voz. Yo también iré, no puedo dejar que siga matando a mis compañeros. Madara le dio una pequeña mirada. Bien, puedes distraerlo mientras yo lo detengo. Akame frunció el ceño, un poco intrigada por la confianza que el enmascarado parecía tener en Tatsumi en comparación con el poco tiempo que se habían conocido, lo cual la hizo suponer que él los había estado vigilando por mucho tiempo. Madara comenzó a desaparecer en un torbellino. Akame miró a Tatsumi, el cual estaba a punto de comenzar a moverse para llegar rápidamente a donde estaba el enorme goloso. Tatsumi, ten cuidado. Ella dijo, por un momento pensó en ir a ayudar, pero ahora mismo podían tomar ventaja y avanzar. Además, viendo la estructura de esa cosa desde lejos, probablemente su espada no funcionaría. Y Stead aún se estaba moviendo por ahí, necesitaba detenerla, al menos por un tiempo, y evitar que siguiera matando a más soldados del ejército revolucionario, por lo menos mientras el enmascarado y Tatsumi acababan con esa cosa. Tatsumi sonrió, debajo de su casco. No te preocupes, Akame, no moriré en esta guerra. Después de todo, Mine me está esperando. Akame le dedicó una pequeña sonrisa, y ambos se separaron. Akame se dirigió a donde se estaba reagrupando el ejército, y donde estaba ubicada Nagenda. El final de esta guerra aún estaba lejos de llegar a... Madara se materializó en la cima de un enorme edificio, cerca del arma que causaba tanto alboroto. Sus ojos se entrecerraron, mientras daba un pequeño vistazo a la estructura, ahora desde una locación más cercana. Sus ojos giraron, y observó a un hombre en la cima del palacio. Él lo reconoció, gracias a la información que había recopilado en los días posteriores. Así que ese es el ministro. Era la primera vez que lo veía en persona, y podía decir que todas las impresiones que había tenido de él, eran ciertas. Solo una basura llena de codicia. Sin nada que mereciera la pena. Cuando el hombre gritó palabras aburridas a la enorme figura, Madara entrecerró los ojos con desdén. Solo una basura que se queda atrás, lejos del peligro, murmuró el enmascarado. Al parecer el ministro estaba dando órdenes a quien estaba dentro de esa arma. Eso hace las cosas más sencillas. Pues solo tendría que encargarse del tripulante del arma. Un estruendo llegó a sus oídos. Ladeó su cabeza, y observó como un chico con una armadura, le daba un poderoso golpe al arma del imperio. Madara soltó un suspiro. No había necesidad de hacer algo tan grandioso, como una pelea final. Solo tenías que encargarte del tipo que está dentro. Y gracias a su Kamui, él podía llegar hasta él, sin ningún esfuerzo. Un vórtice se arremolinó alrededor de su ojo y desapareció sin dejar rastro. Leone corrió por los pasillos del enorme palacio. Había notado al enorme golem que estaba destruyendo al ejército, pero no podía hacer nada por ahora. Solo tenía un objetivo: matar al ministro. Era la única meta en su mente. Cuando el hombre enmascarado les había dicho que él podía llevarlas al lugar de la batalla, ella se negó. Pues había logrado ver que entre los cuerpos, solo había uno que no estaba. El suelo debajo de sus pies tembló levemente, pero ella siguió corriendo. Si hoy moría, al menos haría que valiera la pena. Stead movió su estoque en una estocada violenta. Con solo eso, el cuerpo de muchos soldados del ejército revolucionario fueron cortados en pedazos. La sangre se derramó por el suelo, y los órganos e intestinos se esparcieron en el aire. Un soldado trató de atacarla por detrás. Stead giró ligeramente sobre sus pies, esquivando el ataque, solo para después usar su estoque para cercenar la cabeza del soldado. Cientos de soldados se conglomeraban a su alrededor, como pequeñas alimañas, tratando de abrumar en números a alguien que es infinitamente más poderosa que ellos. Stead, sin embargo, apenas si se estaba esforzando en esta pelea. Bloquear un ataque, esquivarlo y seguidamente contraatacar. Cada vez que se movía alguien moría. Cada vez que su estoque se balanceaba, la carne era cortada y huesos eran destrozados.
Algunos morían instantáneamente, otros en cambio seguían vivos por unos minutos retorciéndose con dolor y atragantándose con su propia sangre, sin siquiera recibir ayuda de sus compañeros. En estos momentos, peleando contra esta mujer, solo distraerte una fracción de segundo, significaba ser asesinado. Esto no era una pelea, o siquiera una guerra. Simple y sencillamente era una masacre unilateral. Esdeath entendió la estrategia contenida en esta lucha. Desgastarla, agotarla, abrumarla. La sonrisa de la mujer se amplió, dejando ver una expresión sádica. No funcionaría, ni en 1.000.000 de años ella sería abrumada por los números. Cortó la cabeza de un soldado, luego dio una patada a esa misma, lanzándola hacia otro soldado. Solo para después partirlo desde el torso, dejando que sus órganos se derramaran de su interior. Todos estos soldados, solo eran carne de cañón, sacrificando sus vidas en una lucha que estaba perdida. Esdeath ni siquiera había derramado una gota de sudor, su respiración seguía siendo la misma sin parecer agitada. Ella vive para la lucha. Ella ha vivido para la lucha. Ella siempre gana. Ella era la muerte encarnada, la desesperación en el campo de batalla. Ella no será derrotada por una estrategia tan infantil como esta. 3 soldados se lanzaron hacia adelante, desde 3 ángulos diferentes. Esdeath no se molestó en mirarlos, solo movió su mano, creando cientos de fragmentos afilados de hielo en el aire circundante. Los soldados a su alrededor contuvieron el aliento al ver eso. Y entonces, estos fragmentos afilados fueron disparados como una lluvia de muerte. Se clavaron en la carne, destrozando huesos, y salpicando sangre por cientos de metros a la redonda. Gritos atronadores llenos de dolor, desgarraron las gargantas de todos los soldados que no fueron asesinados rápidamente. Esdeath sonrió ampliamente, disfrutando del olor de la sangre, y el furor de la batalla. Vamos, ejército revolucionario, esto es todo lo que pueden hacer. Ella gritó con extrema diversión, mientras pisaba el suelo, haciendo que el hielo se extendiera en todas direcciones, cubriendo a todos los soldados que tuvieron la mala fortuna de estar dentro de su rango. La mujer de pelo celeste observó el fruto de su trabajo. Supongo que esta área ya está asegurada, murmuró. Y entonces se volvió a mover. Mientras se dirigía hacia su siguiente destino, no pudo evitar preguntarse, ¿por qué él no vino a pelear conmigo? El enmascarado había dicho que quería pelear con ella, por lo que supuso que él no perdería el tiempo y vendría a buscarla, pero eso no pasó. Frunció el ceño. No podía entenderlo. Sus palabras eran extrañas, diciendo que su meta era un mundo de paz, un mundo donde la miseria y el dolor desaparecieran. Aún así, había dicho claramente que no estaba del lado del ejército revolucionario, pero estaba peleando al lado de este. Ella podía decir que él no estaba mintiendo cuando dijo que su meta era crear un mundo donde el dolor desapareciera. ¡Qué estupidez! Ella no podía entender por qué alguien desearía un mundo como ese. El dolor, la desesperación, es lo que obtienen aquellos que no son lo suficientemente poderosos como para encarar al mundo. La batalla, la muerte, el poder. Eso era lo único que ella entendía. La paz era algo que nunca había entrado en sus pensamientos. Ella solo quería pelear contra los más fuertes y vencer. El imperio no importaba. El ejército revolucionario no importaba. La paz era algo indeseable. Si tu deseo es crear un mundo donde haya paz, entonces, Esdeath sonrió sádicamente. Tendrás que enfrentarte a mí y vencerme. Ella pensó con diversión. Tatsumi miró con enojo la enorme Teigu controlada por el emperador. Una esfera de energía luminiscente se materializó en la boca del ser, solo para después salir disparada con una velocidad explosiva. Tatsumi reaccionó de inmediato, usando la lanza que empuñaba, para bloquear el ataque. Sintió sus huesos gritar de dolor, cuando la enorme esfera lo golpeó. Apretando los dientes, Tatsumi logró desviar el ataque y mandarlo al cielo para que nadie saliera lastimado. El emperador, que estaba dentro de la Teigu, se sorprendió al ver cómo su ataque era desviado. Luego la ira surgió, como un niño pequeño hizo una rabieta. No te creas tanto. El niño gritó, cuando el enorme brazo de la Teigu se movió a una velocidad sorpresivamente considerable, tomando en cuenta el enorme tamaño de esta. Pero aún no era suficiente, y esto quedó demostrado cuando Tatsumi, a una velocidad deslumbrante, esquivó el ataque y en cambio se acercó más a la cabeza de la Teigu. No subestimes a Night Raid, gritó el chico, balanceando su puño directamente en la frente de la Teigu suprema. Cuando su puño conectó, un estruendo resonó en el aire, y grietas en forma de telaraña se extendieron por el metal del lugar del impacto. El colosal cuerpo de la Teigu se tambaleó hacia atrás.
La incredulidad fue visible en la cara del emperador. La Teigu Suprema, el arma que protegería al imperio de cualquier amenaza, fue hecha retroceder por un simple golpe. Y entonces por primera vez, la idea de perder esta guerra pasó por su cabeza. La ira burbujeó desde el fondo de sus entrañas, él no perdería, su pueblo lo necesitaba. No podía permitir que el imperio que había estado de pie, por más de 1000 años, cayera cuando él estaba a cargo. No permitiría que el legado dejado por su padre, por sus ancestros desapareciera. El emperador del imperio no es una mala persona, solo es un niño. Su único error fue confiar en alguien equivocado en este mundo podrido. Sin embargo, no necesitas ser una mala persona para causar miseria a otros. A lo lejos Nagenda vio ese intercambio entre Tatsumi y la Teigu Suprema. Luego giró sus ojos, y observó a sus soldados, llenos de miedo, y pareciendo a punto de rendirse. Sintió un nudo en su garganta, por las palabras que estaba a punto de decir. Lograron ver eso. Ella gritó llamando la atención de todos. Aún podemos seguir peleando, incluso esa arma tan terrorífica no podrá detenernos, hoy conseguiremos la victoria, solo sigan mis órdenes, y peleemos hasta el final. Vítores salidos desde el corazón de los soldados llenaron el aire. Todos se aferraran a la esperanza. ¿Por qué no pueden detenerse? Alimentados por el odio hacia el imperio, por el amor a los que quieren proteger. Porque ya están cansados de vivir en este mundo, donde solo naces para darte cuenta que aquellas personas que tienen el poder, pueden tratarte como una basura. Y de esa manera, impulsados por esa amalgama de sentimientos, ellos rugieron, y corrieron a la batalla. El suelo tembló ante las pisadas de decenas de miles de hombres y mujeres corriendo hacia el final de esta guerra. Nagenda miró esto, sintiendo su propia moral recuperarse. No hay forma de que esta lucha no signifique nada. Ella pensó con determinación. La armadura suprema disparó cientos de ataques, que Tatsumi esquivaba usando toda su velocidad. Está perdiendo la calma, pensó él, mientras se movía entre explosiones. Además, por lo que veo aún no controla por completo su Teigu, si es así. Tatsumi se movió, y con fuerza conectó un golpe en el abdomen de la Teigu Suprema haciéndola retroceder. Puedo ganar. Él estaba pensando en ganar una pelea contra esta arma, capaz de traer la desesperación y la desesperanza a cualquiera. Puedes distraerlo, recordó las palabras del enmascarado. Aún así, moviendo rápidamente sus ojos, Tatsumi no había visto ni una sola señal de ese hombre. Sabía por su apariencia, que él era el mismo que secuestró a Nagenda y Akame, por lo cual al principio estaba renuente a pelear junto a él, pero luego de ver todo lo que él había hecho, y las muertes que había evitado, además de claro salvarle la vida. Estaba empezando a pensar en él como un compañero, aún así, no confiaba completamente en él. ¿Dónde estás? Él se preguntó. Y entonces algo que él no esperaba sucedió, la Teigu Suprema dejó de moverse. Sus colosales brazos cayeron a sus costados. Su enorme cabeza se inclinó hacia adelante, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Esdead corrió hacia el palacio. Había recibido una llamada del emperador para ayudarlo. Después de todo, el emperador solo es un niño, que fue puesto en el campo de batalla con un arma que podía causar miles de muertes en un instante. Esdead corría rápidamente hacia el punto donde estaba ocurriendo la pelea de Tatsumi y el emperador. Sin embargo, a lo lejos, notó el extraño comportamiento de la Teigu Suprema. ¿Qué está pasando? Ella se preguntó internamente. Pisó el suelo y aumentó su velocidad. ¿Qué le pasa a este inútil? ¿Por qué dejó de pelear? El primer ministro observó con una expresión desconcertada como la Teigu Suprema dejaba de moverse. Emperador, todo está bien. Él gritó, pero no recibió ninguna respuesta, y supo que algo no estaba bien en ese momento. Maldición, supongo que tendré que usar eso. Él pensó, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el cadáver de uno de sus guardias cayó a un lado de él. Sus ojos se abrieron ligeramente. Giró su cabeza, y vio a una chica rubia con orejas de gato en su cabeza. Ya todo terminó, dijo la chica, con una expresión seria. El ministro solo pudo tragar saliva, y prepararse para su inevitable muerte. Dentro de la Teigu Suprema, Madara sostenía al pequeño emperador, del cuello de sus ropas. Solo un golpe desde la espalda bastó para dejarlo fuera de combate. No lo mató, porque ese no era su trabajo. Aún así estaba un poco sorprendido de que un niño realmente estuviera detrás de la masacre que se realizó hace unos momentos. Cuando alguien ordinario obtiene un poder extraordinario, solo pueden hacer una tragedia.
Madara murmuró. Usando su Kamui, el niño fue absorbido por él, mandándolo a un lugar alejado. De cualquier forma él no despertaría pronto. La enorme estructura empezó a colapsar. Al ya no disponer de los medios suficientes para mantenerse en pie, Madara pudo ver los controles de esta máquina. Sin embargo, en el momento en que noqueó al niño y lo alejó de estos, la máquina se apagó, por lo que dedujo que probablemente estaba diseñada para que solo el mocoso la usara. De cualquier manera ya no tenía nada que hacer en este lugar. Su cuerpo se hundió en el suelo del cuarto de controles, y desapareció. Aún tenía algunas cosas que hacer. Tatsumi miró con asombro como la enorme y aclamada Teigu Suprema había dejado de moverse. La incredulidad quedó profundamente grabada en sus rasgos. La Teigu se tambaleó, y finalmente cedió sobre su propio peso, cayendo sobre el enorme palacio, destruyendo gran parte de este. El suelo tembló, y una enorme capa de polvo se alzó, por varios cientos de kilómetros. Tatsumi observó la Teigu caída. En realidad, esto fue mucho más fácil de lo que él había pensado que sería. Se había preparado para darlo todo en esta batalla, incluso había preparado su corazón para no volver a encontrarse con Mine, y romper su promesa de volver al lado de esa chica. Sin embargo, aquí estaba él, sin prácticamente ningún daño, solo el cansancio acumulado a lo largo de la batalla. Por un momento se quedó estático, incapaz de creer que todo acabó con tanta rapidez, pero este estado solo duró unos momentos. Sacudió su cabeza, y miró hacia la ciudad. Podía ver a muchos soldados del ejército correr por las calles. El eco de la lucha aún continuaba, pero algo había cambiado. Los soldados del imperio huían de la batalla, y solo unos pocos en realidad seguían peleando fervientemente. Aún así, la balanza ya se había definido. El imperio caería hoy. De eso no había ninguna duda. Aún así, Tatsumi murmuró. El rival más fuerte aún estaba por ahí. Esdeath. Él murmuró. Aún tenían que derrotarla. Era fácil decirlo, era tan fácil. Solo una persona, un asesinato y todo habría acabado. Aún así, el verdadero problema es quién era esa mujer. Entonces, recordó el nombre del hombre que supuso estaba detrás de la derrota de la Teigu Suprema. Madara. Ese hombre secuestró a Nagenda y Akame, aún así él había salvado miles de vidas en solo unos cuantos momentos. ¿Eres un aliado, o un enemigo?, se preguntó Tatsumi. Probablemente no obtendría esa respuesta hasta que esta guerra acabara. Sin perder más tiempo comenzó a moverse. Ahora no importaba nada más que derrotar a Esdeath. Esdeath se detuvo en la cima del muro que rodeaba el palacio. Supongo que el imperio está acabado. Ella murmuró con indiferencia. No estaba especialmente sorprendida. Lo que la impresionó fue lo rápido que acabaron con la Teigu Suprema. Supuso que esto fue obra de Madara, pues Tatsumi probablemente hubiera dado todo en una confrontación directa. Porque así es él. Giró sus ojos, y observó el palacio destruido. Una sensación de algo parecido a la nostalgia llegó a ella. El imperio llegó a su fin. Sin embargo, esa sensación desapareció tan pronto como llegó. Ella llevó un dedo a sus labios. ¿Qué debería de hacer ahora?, ella se cuestionó, mientras comenzaba a caminar despreocupadamente por el borde de la muralla. Sus ojos fríos como el hielo observaron la enorme ciudad. Aún quedaban miles de soldados corriendo como ratas por esta. Estaba segura que vendrían por ella. Ahora la pregunta era, ¿los esperaría, o iría directamente por ellos? Sonrió, ya sabiendo cuál sería su siguiente curso de acción. Después de todo, no es su estilo quedarse esperando. El viento surgió, y movió su cabello celeste. Cuando estaba a punto de dar un paso, e ir a la batalla. O eso hubiera hecho. Cuando una fuerza desconocida, y poderosa la golpeó. Sintió cada parte de su cuerpo ser golpeada sin piedad. Estando tan cerca del borde de la muralla, ella fue directamente empujada sin poder ofrecer resistencia. Su cuerpo se convirtió en una mancha, mientras caía más de 100 metros, directamente encima de un edificio, atravesando el tejado, y haciendo que miles de fragmentos de tejas salieran volando por el aire. Una nube de polvo se alzó. En otro edificio cercano, la figura del enmascarado se materializó, y miró fijamente al edificio donde Esdeath se había estrellado. Ahora por fin podía seguir con su plan original. Miró con indiferencia la nube de polvo. El Sharingan de Madara giró al ver un borrón acercarse a una velocidad deslumbrante. Un fragmento de hielo se acercó peligrosamente a su cabeza. Inclinándose ligeramente pasó a un lado. Esdeath atravesó el polvo, corriendo a una velocidad increíble.
Una expresión salvaje, y un brillo sádico bailaba en sus ojos. Una sonrisa se dibujó debajo de su máscara. Su estoque se convirtió en un destello vicioso, balanceándose con ferocidad, apuntando directamente al pecho del hombre. Esdeath atravesó al hombre, como lo habían hecho todos sus anteriores ataques. Una expresión molesta apareció en su cara. Inmediatamente, creó una barrera de hielo para bloquear el balanceo del abanico de guerra del enmascarado. No se sorprendió cuando el arma pasó a través del hielo. Preparó su estoque y bloqueó el ataque. Inmediatamente después, usando su mano libre, la mujer la alzó en el aire. Con solo un chasquido de sus dedos, en el aire se materializó un enorme pedazo de hielo que con facilidad medía lo mismo que una casa. Este comenzó a caer. Esdeath se retiró rápidamente, saltando del techo y aterrizando en la calle principal. El enmascarado la miró retirarse, y luego miró al suelo debajo de él. Una capa de hielo se extendió cubriendo sus pies. Probablemente en un intento de evitar que él no se moviera. No, Esdeath sabía sobre su habilidad. Lo más probable es que esto fuera solo una distracción. Madara levantó su mano, y con solo un movimiento, una onda de choque surgió. El hielo debajo de sus pies se rompió, y el enorme pedazo que caía sobre él se rompió en miles de fragmentos. Gritas se extendieron por toda la estructura del edificio donde estaba parado. Las tejas del techo salieron disparadas por el aire. La mujer fue golpeada por la enorme fuerza, pero esta vez el hielo se extendió por el suelo y rodeó sus pies, funcionando como un ancla que evitó que ella fuera mandada a volar. La sonrisa de Esdeath se hizo más amplia, cuando el hombre caminó despreocupado, saltando del techo, y cayendo en la calle, colocándose a un par de metros de ella. Mientras el edificio donde anteriormente había estado parado se comenzaba a derrumbar. Pudo ver la mirada llena de indiferencia en sus ojos. Ninguno de los dos dijo nada, y el silencio se extendió. Una vez más, quedaba claro que ella no podía leerlo, o siquiera entender qué era lo que estaba pasando por su cabeza. Aunque al final eso no importaba. En una pelea no importan los sentimientos del rival, sus sueños, o lo que sea. Si no ganas, nada de eso tiene sentido. Incluso si peleas pensando en tu familia, en los que amas, no significa que te vayas a volver más fuerte de la nada, solo significa que morirás pensando en ellos. Aún así, Esdeath no pudo evitar pensar que algo no estaba bien en todo esto. Pero ella no es del tipo que se detiene por ese tipo de presentimientos. Esta lucha no era por la guerra. No era por la paz. No era por la justicia. Al menos eso fue de parte de la mujer. Para el enmascarado nada de esto tenía sentido, o un significado especial. Solo estaba actuando porque llegó a la conclusión de que con sus acciones del día de hoy estaría un paso más cerca de su meta. Cuando el polvo se asentó, el viento sopló suavemente. Ambos se quedaron parados, cruzando miradas. El edificio detrás de Luchia colapsó, haciendo que el suelo temblara, y el polvo se extendiera una vez más. Esdeath dejó de lado cualquier pensamiento sobre el enmascarado, sobre la disonancia entre sus palabras y sus acciones, sobre qué es lo que él buscaba en esta guerra. Todo eso abandonó su cabeza, empuñó su estoque con fuerza, y ella lo supo en este momento. Probablemente este hombre era el rival más fuerte que ella podría encontrar. Había enfrentado a asesinos, héroes, bestias, pero esta era la primera que ella vez supo instintivamente que esta pelea sería diferente. Su pecho se inundó de lo que ella interpretó como felicidad. Ella había nacido para esto, para este momento. Aún así, esta pelea no significaba nada para Madara. El sol brillaba en lo alto del cielo, cuando ambos presionaron el suelo debajo de sus pies, y corrieron a su encuentro.